Se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Su atención, por favor. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega un cuento chino, solo por Metro. Recórdame, 20 y 20, 15 grados la temperatura. Recórdame, Solcito, ¿cuál es el santo que vos te tatuarías en la espalda? San Benito. Ah, ¿Por qué? al lado de la iglesia de San Benito está la embajada de Alemania. La abadía. La abadía. abadía. Está la embajada de Alemania. Y hay varias teorías que dicen que ese edificio, el edificio que alberga, a la embajada de Alemania, estaría embrujado, No. encantado o directamente maldito. Uy, no me digas, chicos, en serio, una embajada. Mirá si hay que hacer un trámite igual. Bueno, ¿qué te parece? Menos mal que no es la de Italia, porque tengo que ir Claro, a esa vamos al más. consulado. Claro. Tremendo. La embajada de Alemania y su sino trágico, justo al lado de la iglesia de San Benito, es el tema que nos ocupa esta noche en Un Cuento Chino. Y para eso vamos a hablar con una persona muy especial, porque es investigador de lo paranormal, es escritor, es autor de la fabulosa saga de libros Buenos Aires es leyenda. Un hombre que conoce los recovecos de esta ciudad como ninguno. Y que tiene mucha experiencia como para contarnos lo que sabe acerca de la embajada embrujada. Es Guillermo Barrantes. Guille, aquí en Metro, Sol y Nico te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Sol, Nico, ¿cómo andan? Bienvenido, Guille. Guille. Qué bueno volver a escucharte después de algún tiempo. Gracias por abrirme la puerta del éter. Eso, siempre sos bienvenido, querido Guille. Che, para empezar, para los que no son de la ciudad de Buenos Aires, nos escuchan mucho en otras ciudades y en otros países incluso, lo principal, ¿dónde queda la embajada de Alemania? ¿En qué barrio y en qué calle de la ciudad de Buenos Aires, Guille? Mira, es toda una manzana, justo en el límite entre Palermo y Belgrano, y la esquina de Luis María Campos y Claro. Olleros es clave. O sea, justo ahí donde está la abadía de San Benito. Claro, La bahía está en la manzana de enfrente. Claro, sí, por Ya eso. está al lado del shopping que está enfrente, ¿no? De la Claro. avenida. Exacto. Antes era la calle de las Cañitas, Claro. esa, ¿no? Que hoy es Luis María Campos. Sí. Hablamos de allá de fines del siglo XIX. Quiero contarle a la audiencia, perdóname Guille, que no vive en Buenos Aires y que a lo mejor no conoce la zona, que es una zona muy residencial, pero también comercial, que tiene un shopping que se abrió ahí en el año 95, que se llama justamente el Solar de la Abadía, porque está enfrente a la Abadía, y muy probablemente, no lo sé, pero ese terreno seguramente pertenecía a la Podría ser, ¿no? iglesia, Claro. a la abadía. En la abadía de San Benito ahora no se están haciendo, pero en unas épocas se hacían celebraciones culturales muy importantes, entre ellos el FILBA, el Festival de Sí. Literatura, se organizaba ahí. Y la Embajada de Alemania entonces está en uno de los barrios más caros, más cotizados de Buenos Aires, donde hay muchísimos edificios residenciales y algunos centros comerciales importantes como este shopping. Es una zona, no te diría central de la ciudad geográficamente, pero sí con mucha actividad recreativa y de residencia. Exactamente, muy hermosa, muy hermosa. Muy lindo, porque está muy cerca del río Exacto. y también en una de las partes más lindas de la ciudad, es justo ahí donde Belgrano se convierte en Palermo y viceversa, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, y en ese choque de barrios hay como un choque de mundos, ¿no? Se da esto justamente en esa esquina, en la de Luis María Campos y Olleros, Sí. todavía permanece lo único de lo que era un castillo, justo en esa manzana, en donde hoy está la Embajada de Alemania, Sí. había un castillo medieval en Buenos Aires, No te puedo creer. ¿sí? Pero medieval en serio. Imagínense la residencia de Drácula o alguna cosa parecida, ¿sí? ¿Hasta cuándo estuvo eso, Martín? Te pregunto porque yo vivía a la vuelta un tiempo y era un dato que no tenía para nada. Mira, eso estuvo
hasta la década del 70. A comienzos de los 70 se demuele el castillo que perteneció a los Torskin, ¿sí? Ajá. Una de las familias. Los dueños del pueblo, ahí Claro. está. Tienen tanto dinero que hasta hay un pueblo en la provincia de Buenos Aires donde está Full Escabio, que acaba de abrir una sucursal en Tornquist, provincia de Buenos Aires. Así que un abrazo para... Cerca de lo que es Sierra de la Ventana y todo eso. Sí, señor. Exactamente. En aquel tiempo, hablábamos, como decíamos recién, de mediados, fines del siglo XIX, esa esquina, esos lugares estaban fuera del casco urbano, ¿no? O sea, era como una especie de casa de fin de semana, de despeje para esta familia. Claro, porque la ciudad todavía no había llegado hasta ahí. Exactamente. Así que ya para empezar tenemos un castillo medieval, ¿no? En lo que hoy es la Embajada de Alemania. Imagínense que desde ahí salieron los primeros globos a gas. Mirá. ¿Sí? Porque era la única residencia que tenía conexiones de gas de ese estilo que podían ser usadas por estos globos, ¿no? Gigantescos. Siglo XIX, entonces estaba ahí el castillo, o lo que quedaba del castillo, en una zona que era las afueras de Buenos Aires, y de ahí, como tenían servicio de gas, salían los globos aerostáticos. Exactamente. Ahí estaban los hermanos Newbery, ¿no? Famosos. Uno de ellos desaparece en uno de estos globos, y ya ahí empieza un poco este derrotero de víctimas, ¿no? Y de personas que quedan como muy relacionados con el lugar, ¿sí? Con esta mansión, con este castillo, ¿sí? Y una de las claves de lo que hoy es la Embajada de Alemania son los jardines que siguen estando, y que también dicen que son prácticamente los mismos. Hay plantas centenarias que hoy en día están todavía ahí, y aseguran los vecinos del lugar que los fantasmas habitan en esos jardines. Mirá. Jardines entonces que están en el edificio de la Embajada de Alemania y que habrían, algunas especies por lo menos, sobrevividos de las épocas estas del castillo que estaba ahí, hace 200 años. Vos caminás hoy por esa manzana y te das cuenta de que hay toda una parte cuidada y hay toda una parte que parece casi selvática, como que no se animan a tocarla. Se nota la diferencia. Claro. Nadie puede entrar ahí a ni siquiera hacer mantenimiento, digamos. No, o sea, vos te das cuenta que hay toda una parte bien cortadita y hay otra que de repente no ha sido cuidada. O sea, las plantas como que desbordan los murales, ¿no? Y llegan a tocar a las personas que caminan por la vereda, y hasta dicen que se escuchan risas, ¿no? Y hasta que te pueden llamar por tu nombre. Ay, no lo puedo creer. ¿Sí? O sea que lo primero en lo que pensamos que son fantasmas, ¿no? O sea, esta mansión, como decíamos al comienzo, como ustedes bien presentaban la leyenda, está embrujada. Sí, sobre todo por la historia que tiene, esto que vos estás contando, ¿no? Una construcción, o lo que queda de una construcción tan vieja, perteneciente a una de las familias más tradicionales de la Argentina, de una época en que la ciudad todavía no había llegado hasta ahí, y vecinos o personas que pasan por ahí y que escuchan ruidos extraños, o por lo menos que una voz menciona sus nombres. Quiero aprovechar para pedirles a oyentes de la zona, si nos están escuchando, que nos cuenten sus impresiones sobre la Embajada de Alemania en @su atención en Instagram o en Twitter, para que nos digan qué ven desde sus departamentos o las veces que han pasado por ahí. Porque yo pensaba recién, Martín, que te decía que vivía a la vuelta, que quizás pasé por ahí, alguien dijo mi nombre, me di vuelta, pero sin tener esa información uno no se da cuenta que puede llegar a tener que ver con un episodio paranormal, porque pasa a cualquier hora del día. Exactamente. Y eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Que tenés un mundo tan cerca, ¿no? Que puede ser justamente este choque de mundos entre lo que es y lo que no es, ¿no? Qué fuerte. Y aquí Mariela nos dice justamente, vivo en Las Canitas, siempre en esa manzana se siente una energía extraña. Bueno, gente que habla del requesón, pero ese es otro tema. Por fin flaco, dice John, ya bajé la luz para escuchar, estoy solo en casa y ya estoy julepeado con el tema de hoy de un cuento chino. Y la verdad es que es bastante impresionante la historia de la manzana de la Embajada de Alemania. Continuamos con Guillermo Barrantes, nuestro amigo, investigador, escritor. ¿Cómo sigue esta historia, Guille? Bien.
El castillo ya no está, ¿no? Como decíamos, quedaron los jardines, quedó la puerta que está justo en la esquina de Luz María Campos y Olleros, es lo único que queda de lo que era ese castillo medieval, y queda el mito, queda la leyenda, quedan estas voces, estas risas, y no solamente eso, porque puede haber algo peor que un fantasma incluso habitando en esta mansión, porque lo que decía justamente cuando contaba lo que había acerca de lo que es hoy la Embajada de Alemania, tenemos muy cerca a la iglesia de San Benito, a la abadía. Claro. ¿Sí? Y un dato muy interesante, es que esta abadía, allá por los años 30, ¿sí?, era la única sede autorizada por el Vaticano para realizar exorcismos. Por lo tanto, imagínense estos exorcismos, ¿no?, realizados en la iglesia, ¿no?, liberaban entidades terribles, atroces, demoníacas, ¿no?, de los pobres poseídos, según cuentan, ¿no? Esto no lo sabía, la abadía de San Benito, entonces, pero por lo general le pregunto a Sol, que tiene experiencia en este tema porque es muy religiosa. ¿San Benito en general está asociado con el exorcismo? Sí, en realidad la medalla de San Benito, que tiene unas siglas en su medalla, son ese tipo de cosas como va de retro Satanás y demás, de todas palabras que se decían a la hora de realizar exorcismos. Y en esa iglesia, si tenemos que hablar más que nada de bendiciones en lugar de maldiciones, se casó nuestro productor. Mirá vos, Cosi claro. Gutiérrez. Sí, se casó. Sí, es muy impresionante. Guille, y entonces ahí dicen que se practicarían, bueno, se practicaban exorcismos porque estamos hablando, no estamos diciendo que exista la posesión demoníaca, sí estamos diciendo, y esto está documentado históricamente, que se practicaban exorcismos. Hasta hace poco tiempo en muchas iglesias católicas. Por eso está asociado como una protección contra esas malas energías o contra ese tipo de cosas, San Benito. Tiene como buena energía. La famosa medalla de San Benito, totalmente. O sea, todo lo relacionado con ese santo, justamente contra lo demoníaco, ¿no? Es un exorcismo una en protección. Sí mismo. No hay santo más relacionado con los exorcismos que San Benito, justamente. Por eso que todo cierra, y como bien decís, Nico, eso no es parte de mito, sino que es parte de la historia de Buenos Aires, porque incluso cuando vas a la abadía, te toca investigar como a mí, o cualquiera que consulte con la gente del lugar, te comentan de que sí, de que eso sucedió, de que ellos eran la sede autorizada por el Vaticano para realizar ese tipo de rituales. Ajá. ¿No? Sí, eso pasaba enfrente entonces del edificio de la Embajada de Alemania. Exacto, una embajada, como decíamos recién, un castillo medieval, que se hablaba de gente que había muerto por accidentes en globo, se hablaba de familias, porque después los Tomsky venden el castillo, y hay una familia italiana, después los Blaquier también lo adquieren, y se habla de un asesinato, un misterio, algo oculto. ¿Dentro de ese lugar? Dentro de lo que era la Embajada de Alemania, o sea, lo que hoy es la Embajada de Alemania, y que antes era el castillo medieval de los Tomsky, ¿no? O sea, que ya tenía toda esa manzana un aura oscura, siniestra. Y si enfrente tenemos a una iglesia que realizaba, ¿no?, con autorización de exorcismos oficiales, y liberaban, ¿no?, a estas entidades demoníacas no soportaban mucho quedarse en la iglesia, ¿no? Por lógica, ¿no? Era un ámbito protegido y seguramente que irían para otro lugar. Claro. Exactamente, o sea, todo lo que ahí vivía la protección de San Benito. Ellos huían supuestamente los demonios liberados de la iglesia y justamente iban a parar al lugar más oscuro, cercano, donde había almas en pena, y bueno, justamente eran los jardines de lo que era el castillo de Nostorsky y de lo que hoy es la Embajada Alemana. ¿Sabes qué pensaba, Martín? ¿Cuántas cosas, esto que hablabas de que estaba la posibilidad de que haya habido un crimen en ese momento y que se ocultó, cuántas cosas no se deben saber también, ¿no? Porque me imagino que es algo que con el correr de los años se debe haber tapado y encubierto. Totalmente, además imagínate que hablamos de familias muy poderosas, claro, ¿no? Sí, había justamente todo un ocultamiento, había muchas cosas que no se sabían, que sabían solamente ellos. Y este castillo fue pasando de mano en mano de familias poderosas en familias poderosas, ¿no? Así que hay mucho misterio, hay mucho secreto, pero sí se hablaba de esto, ¿no? Los accidentes en globo sí fueron reales, más también de Jorge Newbery,
desaparece. Claro, el famoso Pampero, que era uno de estos globos. Ajá, que justo como el sale viento de se los llama, Y ¿no? bueno, claro. Se voló. Claro. Sí, Sí, voló y nunca Se más voló, apareció. voló. Se dice que cayó voló. en algún lugar del Atlántico. La cuestión que al hermano Eduardo Newbery, ¿no? Hermano del famoso, Sí. bueno, desapareció, nunca más fue visto. Así que se empezó hablando del fantasma de él y después se empezó a hablar de otras almas que tenían que ver con estas muertes en estas familias poderosas, ¿no? Pero bueno, de vuelta, ¿no? Este cierre terrible, Claro. porque tenemos a la iglesia, tenemos a los demonios liberados, tenemos a estos demonios que por los exorcismos terminan residiendo en los jardines de lo que era el castillo y lo que hoy es la embajada. O sea que tal vez, según una leyenda y según parte de la historia de Buenos Aires, no tenemos fantasmas diciendo nuestro nombre, yéndose a nuestras espaldas cuando caminamos por Luis María Campos, ¿no? Belleros, sino que tal vez sea algo peor, tal vez sean los demonios, ¿no? Liberados en aquellos rituales. Guillermo Barrantes dice esto: con tu compañero y amigo Víctor Covielo escribiste esta saga de libros Buenos Aires es leyenda, tan fascinante. ¿Les tocó en algún momento investigar esta zona? Sí, por supuesto, hay muchas historias en toda la zona, Palermo, Belgrano, pero bueno, esta la verdad que es una de las elegidas, ¿no? Por nosotros, porque además tiene este anclaje en el presente, ¿no? Claro. Tenemos como les decía recién, la postal del mito es ver de repente no solamente el barrio que es con sus árboles retorcidos, altísimos, es laberíntico incluso toda la zona, sino esto de que todavía permanece el portón original de lo que era el castillo, y esta cosa extraña de que de repente ves un jardín hermoso, perfecto, cuidado, a su jardinero, regándolo, y tenés toda una parcela, toda una parte en la que no es mucho más oscura, o sea, las plantas no se cortan y rebalsan las rejas, ¿no? Y llegan hasta la vereda. Entonces, es el anclaje, es el misterio llegando al presente, ¿no? Claro. Aquí tenemos muchas fotos publicadas en @suatención en Instagram. Una de ellas muestra el jardín, otras muestran las cúpulas del castillo, otras muestran un mural que está pintado ahí, nunca lo vi, que recrea la puerta de Brandenburgo y fragmentos del muro de Berlín. Y es la embajada de Alemania, ¿no? Y ahí escribieron oyentes también que están en la zona. Samamor dice: hola, la semana pasada pasé por ahí y vi que cortaron y limpiaron toda la parte selvática de la que hablan. Carlos dice: me casé ahí, la iglesia es imponente. Samamor dice: dejaron los árboles nada más y el resto lo sacaron. Mica Luchetti dice: vivo por ahí y estoy volviendo a casa ahora, qué miedo. Bueno, que reporte a ver si encuentra algo extraño. O si nombran alguna persona de manera misteriosa. Mabel Gómez dice: recién pasé por ahí y es muy terrorífico pasar caminando. Y a esta hora, claro. Claro. Hay muchos... Vamos a tener acceso a la gente de seguridad de la embajada, y nos han contado, bueno, lo clásico y lo aterrador de mirar por la cámara de seguridad, y ellos aseguran que a una hora exacta, ¿no? Para mí son las 3:33. Para mí también. Bueno, anda por ahí. No sé si 33, pero después entre las 3 y las 4, digamos, ellos ven siempre... Claro, pero tengo una pregunta legítima para hacer, muchachos. Sí. Si es la embajada de Alemania, y técnicamente una embajada es un territorio ultramarino del país que representa, ¿los fantasmas aparecen a las 3:33 de acá o de Alemania? Claro. Es interesante eso. Totalmente. Pensalo. Pensalo. Puede ser en ambos. ¿También? Pensalo. La embajada argentina en Alemania pasa algo parecido, ¿no? A esa hora. Por eso te digo. Guille, ¿en qué están trabajando ahora con Víctor? Mira, estamos desarrollando las investigaciones de lo que va a ser Argentina es leyenda, ¿sí? Argentina es leyenda. Ah, mirá, se amplía. Se amplía porque, bueno, gracias a lo que fue la saga de Buenos Aires es leyenda y al ida y vuelta con el lector y a los viajes que pudimos hacer por todo el país, nos encontramos con un montón de historias que no podíamos contar porque la saga era Buenos Aires es leyenda. Claro. Y teníamos un montón de historias
igual de aterradoras y de emocionantes, bien de fogón, en cada una de las provincias. Así que, bueno, la idea es empezar a contarlas, ¿no? Y bueno, tal vez a iniciar una nueva saga. Qué bien. Guille, sos amigo de la casa, así que cuando tengas algo más para contar, sos bienvenido, o para presentar el libro, lo que quieras, siempre a tu disposición. Gracias por compartir con nosotros esta historia. Cuando quieran, ¿eh? Bueno, Abrazo. Gracias, Guille. Un abrazo Gracias. grande. Guillermo Barrantes, autor de Buenos Aires es leyenda, que ahora se amplía a todo el país, investigador de lo paranormal, escritor. Emma Cucún dice, increíble, hace muchos años me encontré con una chica en esa esquina y me acuerdo de lo mal que me sentí mientras la esperaba, la incomodidad que tenía, nunca entendí por qué. Y mira vos lo que cuenta, no lo puedo creer. Y nos escribe alguien a quien deberíamos hacer un seguimiento porque... Espera que busque el mensaje entre todos los que hay. Barbarrangu dice, Nico, mi papá trabajó toda su vida ahí a cargo de la seguridad de la embajada. Bueno, podemos ver si... Que nos cuente. ¿Tiene Barbarrangu. algún testimonio? Claro. Porque nos decía Guillermo que el personal de seguridad hablaba de cámaras nocturnas que captaban cosas durante la jornada de trabajo. Esta es una leyenda urbana, es un cuento chino, es una de las historias menos divulgadas del barrio de Belgrano, de Palermo, ahí donde se confunden ambos, la historia de la embajada de Alemania, que combina justamente los restos de un castillo decimonónico, los restos de experiencias malogradas como la de los hermanos Newbery, los restos de un crimen que ahí se cometió y de los exorcismos que se realizarían justo enfrente en la abadía de San Benito. Mirá vos la combinación de factores que generan por lo menos ahí una energía extraña.